Pues voy a compartir pantalla y voy a empezar con mi presentación. Compartir. Perdonad porque estoy con dos pantallas y a veces me puede saltar la cara, la vista para otras las pantallas y no estar directamente mirando a ustedes. La sesión de hoy vamos a comentar acerca de un programa que es el programa que está dedicado directamente a la competitividad de las empresas, que hasta el 14-20, hasta el periodo de programación anterior, se llamaba COSME, que era Competitiveness of SMEs, de competitividad de las pymes. En este nuevo marco, este programa, en cuanto programa específico de las empresas, cambia un poquito, deja de tener este nombre y pasa a estar integrado en el programa del mercado único. El programa del mercado único está incluido dentro de un eje del nuevo marco financiero, que es el marco del mercado único, innovación y digitalización. Y hay una pata, como veis ahí, que es en la 3, que es el mercado único. Y dentro de esa partida es donde tenemos este programa de financiación para las empresas. En este nuevo periodo lo que se ha intentado hacer es coger todas las patas de la competitividad de las empresas y del mercado, del mercado en su cómputo general y juntarlo en un solo programa. Y aquí, por ejemplo, tenemos en un mismo programa, que es este del mercado único, no solo la parte de las empresas, pero, por ejemplo, la parte de la demanda, que es la defensa del consumidor, entre otras cosas, como vamos a ver. Tenemos una pata muy importante, que es la mejora del mercado interno, o sea, de las relaciones entre los países que componen la Unión Europea. Tenemos el COSME, el antiguo COSME, que es lo que es la competitividad de las empresas. Tenemos lo que son los estándares, definidos los estándares para todo. Aquí podemos estar definiendo estándares de calidad, podemos estar hablando de las normas ISO. Aquí se marca todo lo que es la definición de estándares asociados al mercado, de funcionamiento, de organización, de productos. Tenemos, como os decía, la pata de los consumidores. Y tenemos una parte que es muy importante para la Unión Europea, que es la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución, sacando que la producción, como sabéis, tiene un programa muy específico que es la política agrícola común, y después hay financiación para lo que es el desarrollo agrícola, forestal, incluso hay un programa específico para la pesca. Y hay después lo que es lo que ellos llaman la convergencia de todas las políticas europeas, y es que haya también un sistema estadístico que nos dé información, que los empresarios que están aquí, probablemente más que los agentes públicos, sabrán la importancia que tiene tener información de calidad para saber cuáles son mis mercados, dónde debo dirigirme, dónde encaja mi producto, o incluso cómo debo cambiar o a modificar en algún aspecto, incluso el paquete de mi producto, para hacerlo llegar a los mercados y a la gente que efectivamente lo quiere consumir. Entonces, este es el panorama general. Esta es la estructura del programa del Single Market Program, el SMP que os aparece en la parte inicial de esta diapositiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, bueno. Pues para la mejora de la competitividad de las pymes, como os comentaba, en el periodo anterior teníamos un programa COSME de competitividad de las pymes que tenía parte financiera y parte no financiera. Aquí,
¿Cómo distinguimos? Probablemente incluso mis compañeros ya os comentaron esto. Los instrumentos financieros son los que están, no son los fondos directamente, pero son las garantías, pueden ser los préstamos, están dentro de esta categoría. Y después los fondos de los proyectos y de los programas que normalmente y de los que vamos a hablar son instrumentos no financieros. Y entonces, dentro del Single Market Program vamos a tener esta parte del COSME, que es la parte no financiera y que es el programa que os voy a presentar hoy. Dentro de lo que es la parte de los instrumentos financieros, de los apoyos directos de financiación, de pago de deuda o de apoyo al pago de deuda que puedan tener las empresas, eso cabe ahora dentro de otro programa que es el Invest EU, que es el programa de inversión, el gran programa de inversión de la Unión Europea y al cual se puede acceder a través de la ventana para las pymes. Dentro de lo que es, como veis, esta diapositiva, yo comentaba al inicio, y perdón, voy a repetirlo para que no lo haya podido escuchar. Mis diapositivas están en inglés, la mayor parte de ellas, de sus contenidos, por una razón, porque estos programas de los que os estoy hablando son programas a los cuales nosotros nos presentamos y a los cuales todos los textos, manuales y convocatorias son publicados en inglés. Entonces, también aquí tenemos que tener este cuidado para presentarnos a este tipo de convocatorias, o tenemos el apoyo de alguien que pueda comprender estos términos y traducirlos, o incluso nosotros desde nuestras empresas o de la administración tenemos que aprender a convivir con estos textos y con este idioma. Entonces, entre lo que son las áreas del programa del mercado único, como veis ahí en la última columna tenéis la columna de la competitividad, que es la que atañe directamente a las empresas. Podemos estar hablando de áreas específicas que caben dentro de la macro área que os he enseñado, de la seguridad alimentaria. Podemos estar hablando dentro de los consumidores, dentro de lo que es el apoyo al desarrollo, la protección de la demanda, la protección de los consumidores. Y tenemos, entre otras, porque hay más, tenemos la competitividad. Y como ves ahí en la plantilla, la competitividad se centra en apoyar a las empresas, al apoyar con préstamos, como os decía, dentro de lo que es la ventana del programa InvestEU, el facilitar el acceso a los mercados, incluso la parte que es una parte muy importante cuando estamos dirigiéndonos a mercados exteriores y no hay que necesariamente aquí pensar en, por ejemplo, estamos en Barcelona, queremos vender a Rumanía o a Noruega o a Suecia. No se trata solo de enfrentar este tipo de problemas burocráticos que hay entre sistemas tan diferentes, como por ejemplo la Noruega, que no está directamente en la Unión, pero hace parte de la EFTA, del mercado único, del mercado común. Por ejemplo, entre Portugal y España, y os digo por proximidad, hay muchas diferencias a nivel de impuestos, a nivel de cómo podemos tramitar lo que es el transporte de la mercancía, las exigencias de un lado y de otro. Y todo esto, dentro de este programa de competitividad, es uno de los ejes más importantes para este programa. O sea, simplificar la carga burocrática administrativa de las exportaciones, facilitar la entrada de las pymes y del acceso de las pymes al mercado interno, o sea, dentro de la Unión Europea, y como veréis también, trabajar un poco lo que puede ser el acceso al mercado externo. Tenemos también un apoyo que es muy importante, que es el apoyo a la adopción de la innovación.
Hablábamos al inicio, por ejemplo, de la importancia que tienen las comunidades locales dentro de lo que es el ecosistema empresarial. Sabemos la importancia de lo que es las autoridades públicas y en especial las autoridades locales dentro del ecosistema empresarial. Sabemos, por ejemplo, lo mucho que se trabaja desde el mundo académico para desarrollar nuevas soluciones e innovar en productos y procesos, pero sabemos también que muchas veces las empresas no tienen un acceso facilitado a este tipo de innovación o muchas veces están desconectados. La innovación es una gran innovación, una gran mejora que podemos utilizar, pero el problema que vamos a tener es que probablemente es demasiado buena o demasiado compleja para el punto, para la maturidad, para el sistema, para los procesos que tenemos en nuestras empresas. Entonces hay aquí una desconexión, un gap que hay que cubrir y que hay que facilitar de cómo desde lo que es la investigación, la academia, la innovación, se puede utilizar esta innovación en procesos y en productos en las empresas. Entonces también aquí hay un apoyo para que la innovación no se quede en las universidades, en el mundo académico o en las patentes, pero que pueda efectivamente llegar al mercado y transformar las empresas europeas para que sean más competitivas. Y más competitivas, por ejemplo, cara a Japón o a Estados Unidos, donde este proceso de innovación es normalmente incluso gestionado y desarrollado dentro de las propias empresas. Otra de las partes importantes, además porque en el último marco comunitario también tuvo mucha importancia cara a los problemas de las crisis que enfrentamos en ese periodo, es la parte de los retos sociales y de la economía social. La economía social, incluso algunas áreas derivadas de lo que es la economía circular, generaron un importante cambio del propio modelo económico y estos retos sociales y globales tienen que ser también afrontados e incluidos en la forma de funcionar y de integrarse en el mercado de las pymes. Y la más importante, que aquí nos atañe a todos desde esta perspectiva local, es cómo promover un ambiente empresarial favorable para que en nuestras ciudades, en nuestras regiones, pueda ser posible atraer, captar y fijar talento, a través de la iniciativa empresarial, del emprendedurismo, e incluso aprovechando lo que ha sido una tendencia debido a la pandemia, que es el teletrabajo y la posibilidad de tener trabajadores, como por ejemplo nosotros tenemos en nuestras empresas, que es tener a gente que trabaja desde otros países y desde otras regiones, pero trabajando todos en conjunto y aprovechando y maximizando lo que es el potencial que tiene cada uno de los países y que las nuevas tecnologías nos permiten poner en valor. ¿Cómo se llegará a poner esto en números, en fondo, en cómo pasarlo para las empresas? Pues las herramientas que están previstas es, por un lado, continuar trabajando a través de la red europea de empresas, que es en este marco el elemento, el stakeholder, la entidad fundamental que va a gestionar y un poco a repartir y a estar involucrada en lo que son como mínimo la difusión de los resultados de los proyectos y disponer para generalizar a todas las empresas europeas, independientemente de los países de donde son, este paquete integrado para apoyar tanto a la innovación como al crecimiento internacional.
Y aquí hay que decir, y ya hablasteis de los minimis en otra formación, pero aquí hay que decir que es muy importante y las empresas en especial tienen que tener muy claro que el apoyo que se da a las empresas puede no ser un apoyo financiero de dinero directo de fondos, pero es muy importante también apoyos de capacitación, de información, de apoyo a la entrada, al acceso a determinados mercados. Nosotros, por ejemplo, no tiene nada que ver con este en específico, podemos hablar de ellos al final, pero nosotros, por ejemplo, estamos gestionando actualmente un proyecto con un centro europeo de empresas de Murcia, de la región de Murcia, donde el objetivo es poner a las pymes de España y Francia y Italia, perdón, trabajando con las ciudades de Palestina y de Israel en desarrollo de soluciones Smart Cities, y al mismo tiempo poner a las empresas de Israel y de Palestina trabajando en desarrollo de innovación de producto, de mejoras para ciudades españolas y italianas. Entonces, este es el tipo de proyectos que después generan herramientas que a través de la red europea de empresas quedan a disposición y son difundidas a todas las empresas que contacten con esta red o que se unan a esta red. Después, como os decía, dentro de lo que es la parte de instrumentos financieros, tenéis la financiación de la deuda o de capital a través de la ventana de las pymes, que es del fondo InvestU, y el refuerzo de esta parte de lo que son la parte administrativa, de reducción de la carga, de facilitación de la exportación, de uniformización de esos estándares que permiten que, por ejemplo, una carne o unos zapatos portugueses puedan ser vendidos tanto en España como en Francia, como en Italia o como en Grecia. Los marcos temporales de los programas de la Unión Europea tienen normalmente un plazo que corresponde al periodo temporal del marco comunitario, que en este caso es del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2027, siendo que veréis, por ejemplo, con algunos programas que aún están cerrándose, que hay siempre la posibilidad de haber como 2 o 3 años más de cierre en los que los programas del periodo anterior aún están vigentes y aún tienen proyectos en desarrollo, por lo que estamos hablando siempre de un periodo de más o menos 10 años, que tampoco iniciamos ninguna convocatoria el 1 de enero del 2021, por lo que es un poco también la compensación por los retrasos en las aprobaciones. Una de las cosas que os quería traer antes de entrar en lo que pueden ser los propios programas de la comisión, para que pudieras incluso ver y bucear y ver qué tipo de herramientas, por ejemplo, están disponibles para las empresas desde la Unión Europea. Y os dejo en mi presentación, que después seguramente será distribuido pues, a vuestra disposición. Tenéis aquí el enlace para lo que es Your Europe, que es una web donde tenemos mucha información y manuales y acceso a algún tipo de apoyo y asesoría en diferentes áreas de lo que son la vida de las empresas. Desde lo que, por ejemplo, tenéis ahí los requisitos de los productos, que entraría en la parte de los estándares de que habíamos hablado, lo que pueden ser la financiación y la subvención. La subvención entramos en la parte de los instrumentos no financieros, como os comentaba, y la parte de la financiación directa en la parte de los instrumentos financieros. Las relaciones con los clientes, por ejemplo, y aquí una de las partes que es muy importante normalmente para las empresas, lo que estamos viendo en nuestra realidad en los proyectos, es que
muchas veces nuestros productos no están o no son los más adecuados para los mercados donde no nos atrevemos o donde nos atrevemos a ir. Por ejemplo, es más fácil para una empresa portuguesa o para una empresa española vender en Francia o en Portugal, pero probablemente nuestro producto tendría una mejor acogida, tal cual como está distribuido o desarrollado, por ejemplo, en la Alemania. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que nuestras empresas no tienen el conocimiento del mercado alemán, no saben cómo llegar a las cadenas de distribución desde Alemania, o si hay algún, por ejemplo, algún color o algún olor que no sea adecuado a ese tipo de mercado, algún tipo de expresión que no sea adecuada a ese tipo de mercado. Entonces, este tipo de apoyo que podéis encontrar ahí y que nosotros siempre aconsejamos a hacer en nuestros proyectos que están dirigidos a este tipo de apoyo a la internacionalización de las empresas, es incluir siempre y buscar siempre el dossier de mercado y conocer mejor quién está del otro lado y cómo se entra antes de entrar y antes de decidir exportar o internacionalizarse a ese tipo de mercado. Otras cosas importantes que vais a encontrar ahí es, por ejemplo, lo que son las diferencias de fiscalidad. Y ya os digo que desde mi perspectiva empresarial, a una empresa portuguesa no es fácil trabajar con otros mercados. Por ejemplo, en España, por muy increíble que pueda parecer, nuestra mayor dificultad es que nuestra firma electrónica no funcione en las plataformas de contratación pública española. Entonces, este tipo de situaciones son las situaciones en que a través de estos proyectos y a través de estas ventanas podemos intentar solucionar y por lo menos ponerlas en conocimiento para que desde la Unión Europea y de la Red Europea de Empresas se puedan solucionar. Y ahora entrando un poco en materia, en lo que puede ser el programa y en lo que va a ser la constitución del apoyo a la competitividad de las empresas en este nuevo periodo de programación. El programa, como veis ahí, hay una web, que no es esta que está ahí, perdón. Hay una web que es una web dedicada a recopilar y a pasar informaciones como una base de datos de todas las convocatorias, de todos los programas de la Comisión Europea y de los gestionados directamente por la Comisión Europea. Hay algunas excepciones, como puede ser el programa de ambiente o el programa de Europa Creativa, que tienen aquí también en ese portal del participante, que también os puedo enseñar al final, tienen todas las convocatorias de Horizonte Europa, de Mercado Único, de la Red de Transportes Europea, pues se concentran ahí todas las convocatorias que pueda haber de los programas europeos, de fondos europeos. En esta página, y esta página os la traigo porque es la página donde vais a poder encontrar la información sobre el programa del Mercado Único, que aún no está completamente desarrollada, por eso no voy a entrar en más detalle en lo que puede ser este programa. Es que solo estará disponible a partir del 1 de abril lo que es la información y la página web de esta nueva agencia de la Unión Europea, que es la Agencia para la Innovación y para las pequeñas y medianas empresas. Esta sustituye el EASME, que no tenía la parte de innovación, que era la Agencia para las Empresas, que era la que gestionaba, entre otros programas, el programa COSME, que como os dije pasa a estar ahora integrado en el programa del Mercado Único.
De todos modos, está abierta aún sin información total ni sin estar completamente vinculada. De hecho, si vais, la mayor parte de la información que podéis recoger y recopilar en este momento aún está en EASME, en la Agencia de las Pequeñas y Medias Empresas, que nos indica que a partir del 1 de abril esta será la página completa. Y en esta página, para las empresas, encontraréis aquí la mayor parte de las convocatorias. Veréis, por ejemplo, que podemos encontrar convocatorias que están abiertas de forma permanente, o sea que a partir desde el momento en que se abren, están siempre abiertas hasta que haya dinero, se van aprobando proyectos, o hay programas que tienen en una sola fase, abren las convocatorias con un periodo de tiempo y se presentan en una o dos fases. Cuando son convocatorias presentadas en dos fases, ¿qué es lo que pasa? Es que en un primer momento, y esto también pasa, por ejemplo, en Horizonte Europa, en un primer momento se presenta una información más limitada, pero que debe transmitir la idea del proyecto y el presupuesto del proyecto y el partenariado que va a desarrollar ese proyecto. Y después, si esa idea y ese partenariado es aceptado, pasa un primer corte y se presenta entonces el dossier completo ya con la información que sea requerida. Primer punto esencial para este tipo de programas y para el programa del mercado único en particular. Cada convocatoria que salga puede no tener nada que ver con las condiciones de las anteriores. No es un programa donde os pueda decir, pues estamos hablando de un partenariado como mínimo de 3 a 5 socios, en los que el 50% tengan que ser siempre empresas. No es un programa de este tipo, ni es un programa en que independientemente de la convocatoria y del marco en el que esa convocatoria se desarrolla, la temática, el ámbito, si es de innovación, si es de internacionalización, si es de retos sociales. Independientemente de eso, no hay una tasa de cofinanciación única, por lo que cada convocatoria es un mundo diferente. No hay aquí reglas que yo os pueda transmitir. Lo único que os puedo decir es que sí o sí en los programas de empresas, las empresas tienen que ser beneficiarias y los consorcios que se monten tienen que incluir o empresas o entidades representantes de empresas, como puede ser una cámara de comercio, un centro europeo de empresas, una asociación empresarial. Tendrían que estar es la única condición que os puedo decir como base que va a estar ahí. ¿Cuánto va a ser la tasa de financiación? ¿Qué países tienen que o pueden estar involucrados? El número de socios que van a estar. Esto va a depender siempre de cada una de las convocatorias donde entremos. Por ejemplo, vamos a encontrar convocatorias en este programa específico en lo que atañe a la competitividad de las empresas, que es, como os decía, el antiguo COSME del marco 14-20, vamos a encontrar convocatorias donde nos dicen queremos un partenariado internacional que por lo menos tenga una empresa o dos empresas. Os voy a dar un ejemplo de un proyecto del marco anterior. En COSME nos salía una convocatoria para la potenciación de las industrias culturales y creativas. ¿Cuáles eran las dos condiciones esenciales que tenía esta convocatoria? Por un lado, trabajar elementos del patrimonio de la humanidad. Por otro lado, tener empresas de las industrias creativas o emprendedores de las industrias creativas que desarrollaran productos, innovaciones o que trabajaran con las entidades que gestionan
lo que es el patrimonio de la humanidad. Y la participación de las empresas aquí se hacía como beneficiarios de pleno derecho con su presupuesto propio y con sus acciones específicas. Nosotros desarrollamos un proyecto en esa convocatoria con la Federación Europea de Caminos de Santiago y teníamos a 3 empresas desarrollando elementos de realidad virtual para el patrimonio del Camino de Santiago o aplicaciones interactivas de mapas interactivos que el peregrino podría utilizar y les salía información sobre los diferentes elementos patrimoniales que estaban asociados al camino. Este es un tipo de convocatoria. Esta que tenéis aquí, que está marcada, que es una de las que ya salió en el 2021, como veis, pero que aún salió dentro de lo que era el programa COSME. Como os decía, hasta el 2021, el 2023 puede haber aún proyectos en desarrollo, incluso alguna convocatoria de remanentes de los programas anteriores que puedan ser utilizadas. Esta ya viene muy vinculada a lo que es la recuperación económica del tejido empresarial de la Unión Europea a través de las pymes debido a la pandemia de COVID-19. Este tipo de convocatoria es una convocatoria que puede ser más interesante para las administraciones locales. ¿Por qué? Para las administraciones locales que tengan unidades o entidades que apoyen a las empresas. ¿Por qué? Porque aquí las empresas en esta convocatoria no eran beneficiarios directos. Lo que se pretendía, o no eran beneficiarios directos, a no ser que fueran empresas de apoyo a empresas y entidades de apoyo a empresas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se pretende es crear una estructura de mini programa para distribuir los subgrants, que creo que ya habéis hablado también en esta formación, o que vais a hablar en la próxima, para distribuir subgrants a las empresas. O sea, es una convocatoria que llama a las entidades que apoyan a las empresas a desarrollar un programa de formación y a desarrollar una subconvocatoria para apoyar a las empresas en esta recuperación, y aquí a través en una temática específica que era el turismo sostenible. Y podéis tener después otro tipo de convocatorias, como os digo, aquí está la parte de los partenariados sostenibles. Aquí es la página que yo os comentaba, la página donde tenéis del portal del participante, donde tenéis la información de los programas. Podéis, como veis aquí, podéis acceder al programa del Single Market Program. Y yo aquí tengo que decir que mi presentación hoy no es al uso, porque no quise entrar en traeros lo que es el texto del programa o el manual del programa, porque como visteis, el programa del mercado único tiene varias patas. Y en ese tocho que puede ser el programa y el manual, nos van a introducir no solo en lo que es la competitividad de las empresas, pero también en los otros temas de los que ya os he hablado. Entonces, mi preocupación para esta presentación fue traeros la información que incluso vosotros después podéis ir a explorar un poquito más. Entonces, entrando en esta página del portal del participante, de donde están todos, que tenéis aquí el link, donde tenéis aquí los programas y todas las calls que están disponibles, sacando los programas tradicionales de cooperación transnacional, os aparece una primera pantalla con todos los programas, y al escoger el Single Market Program os sale la dotación financiera y más o menos lo que es el programa. Al buscar por Single Market Program, por el programa del mercado único, veis que actualmente no hay aún propuestas abiertas dentro de este programa. Este programa abrirá seguramente hasta final de año con convocatorias específicas.
No obstante, veis que podéis ver aquí 15 convocatorias que están abiertas. Y estas 15 convocatorias están relacionadas con los contenidos del programa único, pero son aún de los programas del periodo anterior. Como puede ser esta, que ya veis aquí que aparece Mercado Único y COSME, apoyo para la competitividad de las empresas, abierta en el 2021 y que, como veis, cuando entráis en la convocatoria, podéis entrar aquí en este link donde os sale el texto de la convocatoria, pero hay siempre abajo los tópicos más interesantes o importantes de lo que es la convocatoria. En esta, por ejemplo, de los partenariados sostenibles, ¿qué es la característica más diferenciadora de esta convocatoria? Es que estamos hablando de la colaboración, de mejorar la colaboración entre las pequeñas y medianas empresas y las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil. Esto para que, por ejemplo, para responder, como os decía, a retos sociales como puede ser el reto demográfico en un determinado momento. Y después la importancia que aparece en este periodo de programación de la Red Europea de Empresas de Entrepreneurship European Network, que es esta sigla que tenéis aquí. Perdón, que esta sigla que tenéis aquí. Entonces, aquí la importancia de la red es que en muchos de estos proyectos, para que los resultados puedan ser utilizados por un mayor grupo de empresas al final del proyecto, es que uno de los miembros de la red esté integrado en el partenariado. Y como vais a ver, esta convocatoria no tiene nada que ver con la convocatoria de la otra que también aparece aquí como COSME dentro del mercado único, del programa del mercado único, y también vinculada a lo que es el programa de competitividad de las empresas. Es un programa que, como os decía, no tiene nada que ver con los retos sociales, pero con la recuperación del turismo en el periodo post-pandemia, y en lo que el ámbito de la propuesta es el prestar apoyo o la intermediación para la transformación digital y ecológica de las empresas turísticas. O sea, dar dinero a las entidades que están más próximas de las empresas para que ellas creen una fórmula de apoyar a través de subgrants, de pasar ese dinero a las empresas para desarrollarse digitalmente y para ser ecológicamente más sostenibles. Y aquí, como veis, en este tópico, que esto lo que tenéis aquí a mano izquierda de la captura de pantalla, es la traducción de este ámbito, que es el apoyo, que esta convocatoria incluye un apoyo a entidades subbeneficiarias, a terceros que son las pymes. Para finalizar un poco mi exposición, y como veis, esto es un mundo, es imposible transmitiros directamente todo lo que es el programa del mercado único o todas las posibilidades de convocatorias que podéis encontrar aquí. Hay también más posibilidades de financiación para las empresas. Y os dejo aquí algunas que pueden ser exploradas, tanto desde la administración local como beneficiario que después incluye o forma o capacita o crea foros o servicios de apoyo a las empresas, como directamente a las empresas para participar y para beneficiarse como socio con presupuesto y con actividades propias en los programas. Tenemos Europa Creativa, que aquí en la parte de todo lo que es las artes y el diseño y la digitalización, la literatura, las empresas que trabajan en este área pueden candidatarse y pueden desarrollar actividades. Tenemos Horizonte Europa, que tiene también una pata que es el growth, el crecimiento, que tiene muchas convocatorias donde tanto las pymes como las grandes empresas son llamadas a participar.
Y, por ejemplo, normalmente en las convocatorias RIA, las de Research Innovation Action, siempre tienen alguna empresa o algún consorcio de empresas o incluso alguna empresa grande, aunque no pueda tener financiación directa, que tiene que estar involucrada para asegurar que los desarrollos de innovación tienen cabida y pueden ser explotados a nivel de mercado. Y después tenéis todo lo que son los programas Interreg. Y cuando veáis este símbolo, son programas de cooperación entre países. Los Interreg A son los transfronterizos, como puede ser el POCTEFA, que es el más habitual en vuestra región, entre España y Francia, o los POCTEP, que son los Portugal-España, que son los más habituales en mi región. Pero podemos estar hablando del espacio atlántico, que cubre todo lo que es España, Portugal, y una parte de Francia, donde estaba también el Reino Unido, pero que ahora Inglaterra e Irlanda, pero que ahora no están. Y el Interreg Europe, que ahí sí es un programa que está dirigido a entidades públicas y autoridades que tienen instrumentos de política y donde hay un eje o donde la capacitación de las empresas es también una de las prioridades que va a estar fijada en este nuevo marco comunitario. Aquí os dejo como en algunas web podéis encontrar, que esto es Europa Alert, podéis encontrar también la información de las convocatorias que están vinculadas en este caso a las empresas y al programa del mercado único. Y casi llegando al final de mi tiempo, agradeceros y quedar a vuestra disposición para las preguntas y los comentarios que consideréis. Muchas gracias, Ana. Soy Emma Gorgori, que no he podido estar al principio de la sesión, pero en nombre de Josep María Lordui, que ha tenido que salir, estamos aquí un poco divididos. Bueno, gracias por tu exposición del programa más adecuado para pymes y otros tips que nos has podido dar por lo poco que he visto de tu presentación. Bueno, tenemos 10 minutos, ¿no?, para los asistentes, a ver si tienen dudas, si se atreven, si tienen algún proyecto ya en mente. Estamos ante un periodo pues, que se van a abrir un montón de convocatorias, estamos en el periodo inicial, por suerte, y bueno, y eso nos abre pues, una serie es un momento de más oportunidades, ¿no? Entonces, dejamos a los asistentes si tienen alguna pregunta, si teniu alguna pregunta, sisplau, o bé pel xat, si no voleu formular-la de veu. Hem d'aprofitar que avui tenim un expert aquí a la sala virtual. Como decía Jordi al inicio, no es una cuestión, hay que empezar por un lado, no hay que tener miedo. Obviamente que como todo hay una inversión de tiempo y de recursos humanos, y en las empresas este tiempo es dinero, pero hay que empezar. Y a partir del momento en que se entre en un proyecto, nuestra experiencia es que después se ganan contactos, conocimientos y se empieza a ser parte de la red de posibles socios y se hace más fácil. Y tampoco es una cuestión, como se decía, de a la primera conseguir un proyecto. Nos ha pasado, pero no es lo normal. Y lo más importante, que estamos entrando en un nuevo marco, y esto es una cosa que es para las entidades públicas y para las empresas. Para las empresas menos, pero las empresas siempre tenemos este planning que hacemos para lo que queremos en el futuro próximo. Pero tener claro un plan de las acciones que queremos financiar, por dónde queremos ir, también es fundamental para que nuestro proyecto pueda ser aprobado. Aquí, bueno, yo me atrevería a decir que hay el elemento que has comentado, ¿no? El atreverse, el pensar, esto no es para mí, bueno, el no ya lo tenemos, es decir, hay un momento que hay que hacer una inversión, sobre todo de tiempo, lo comentaba el otro día Alberto Rosal, ¿no?, un poco en clave humorística, pero decía, hay que leer y hay que leer mucho. Y la verdad es que la inversión de tiempo leyendo
para ubicarse, para conocer, para, como decías tú, Ana, para hacer red. O sea, al final, esta primera inversión de tiempo la tenemos que hacer, es imprescindible. Y a partir de ahí, a lo mejor se nos abren oportunidades o se nos abren instrumentos que en un momento dado no conocemos o tenemos miedo o no nos atrevemos, y siempre que tengamos el reto, la necesidad o hagamos hecho este trabajo previo, ¿no?, de identificar qué necesita nuestra organización, ahí es donde mágicamente se pueden casar, ¿no? Oferta y demanda, ¿no?, como decimos los... Y un poco un proyecto es así, es partir de una idea que tiene que ser real y necesaria y buscar aquel instrumento, aquella convocatoria que casa con nuestra idea, ¿no? Pero hay que atreverse, hay que dedicarle un mínimo de tiempo. Esto es, ¿no?, un poco lo que hemos aprendido en este ciclo de webinars, es que hay que dedicarle tiempo, hay que leer. Yo os puedo asegurar que no es fácil, pero os voy a dar 2 ejemplos de empresas que trabajaron con nosotros, del cuál ha sido la trayectoria. Tenemos una empresa que trabajó en este COSME que os comentaba de Caminos de Santiago, que fue la encargada de hacer una aplicación con realidad virtual para los caminos. Era una empresa tecnológica que nunca había trabajado en proyectos y se metió de cabeza en un proyecto con la Federación Europea de Caminos de Santiago, que tiene socios desde Polonia a Portugal, Portugal, España, Francia, Bélgica, Polonia, Italia, una serie de proyectos. En este momento es una empresa portuguesa de una villa más pequeñita que Chaves, y Chaves os comento que tiene 40.000 habitantes. Entonces, aún es más pequeño que esto. Y esa empresa hoy es la empresa que está haciendo para toda la región norte de Portugal la aplicación de los Caminos de Santiago, juntando todo el material que había antes, contratada por la región de turismo, que es una entidad pública, por la calidad del trabajo que salió trabajando con la federación y por la interligación que les daba. Y otro ejemplo que os puedo dar es en un proyecto que era un proyecto de los tradicionales de cooperación, es un SUDOE que es entre Portugal, España y Francia. No está vinculado con el espacio atlántico al Atlántico, es más de inland, de interior. Una empresa que fue llamada por una tecnología que tenía de medición de los gases fluorados en los microondas y en las neveras, que fue llamada por una universidad a hacer un piloto para la recuperación de este tipo de gases fluorados, y en este momento está trabajando con Francia directamente con las unidades productoras de electrodomésticos en la aplicación de este piloto. Es la detentora, también era una empresa tecnológica, es la detentora de la que posee el software, lo está aplicando a las grandes empresas productoras de electrodomésticos. Esto para daros 2 ejemplos. Sí, es una manera de decir, ¿no? No hay ejemplos reales, existen y es posible acceder a estos fondos, es posible tener la financiación y es posible, pues, llevar a cabo estos proyectos. Muy bien. ¿Tenemos preguntes d'algú? Se atreve a abrir el micro? Algú vol preguntar alguna cosa? Aprofitant que tenim a l'Anna aquí avui, al chat. Les ha quedado todo muy claro, Ana. Todo el mundo. No sé, bueno, esto es una paliza, la verdad, porque no es una cosa que sea, como decís vosotros, sota caballo rey. Hay que, como decías, leer y buscar y encontrar la mejor solución, pero que va a haber convocatorias para todo lo que os podáis imaginar, va a haber. Por lo que es una cuestión de bucear, de perseguir y de contactar con nosotros, incluso si tenéis alguna idea, que tampoco sería la primera empresa que nos contacta y que les podemos encaminar de alguna forma. Tenéis mi contacto y si queréis incluso a través de Alber o a través de la Diputación, obviamente estamos a vuestra disposición. Muy bien, pues jo crec que ja, si no hi ha més preguntes, agrair l'assistència de tots els que estan aquí. Suposo que esperem i desitgem que hagi estat profitós. Aquestes píndoles així d'una hora ens agraden perquè és fàcil retenir tota la informació que ens donen perquè està molt concentrada en un temps limitat. Llavors és una mica la nostra idea.
Y bueno, agradecerte, Ana, tu disposición, tu explicación. A vosotros. Y hasta la próxima. Gràcies a tothom. Bon dia. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bon dia.